Viento primaveral hacía volar trozos de papel y hojas del año pasado por las calles de Boston. Peyton Holbrook se arregló un mechón suelto de pelo oscuro y aceleró el paso. Faltaba menos de media hora para la presentación. Las puertas de cristal del estudio de arquitectura Brighton and Partners se abrieron ante ella, dejándola entrar en el fresco vestíbulo. «Buenos días, señora Holbrook», sonrió la secretaria de Jenny. «El señor Brighton le espera en la sala de conferencias. ¿Quiere café?» «Gracias, cariño. Solo agua». Peyton le devolvió la sonrisa suavemente. «¿Cómo están nuestros invitados?» «Han llegado pronto». Jenny bajó la voz. «Y parecen muy críticos». Peyton se limitó a asentir. El proyecto de reurbanización del distrito histórico era demasiado importante como para permitirse estar nerviosa. Echó un rápido vistazo a su teléfono. 2 llamadas perdidas de Declan. Qué raro, su marido no solía llamar por las mañanas, sabiendo que estaba ocupada. Sin embargo, no había tiempo para devolver la llamada. La sala de reuniones la recibió con un zumbido sordo de voces. Gerald Brighton, un hombre corpulento con una cuidada barba gris, hablaba animadamente con los representantes del ayuntamiento. Cuando vio a Peyton, se animó. «Y aquí está nuestro principal arquitecto. Caballeros, permítanme presentarles a Peyton Holbrook, el autor del concepto de renovación del North End». Peyton encendió el proyector y las primeras diapositivas aparecieron en la pantalla. Le encantaban esos momentos previos a las presentaciones importantes. La ligera excitación, la anticipación, la concentración. El teléfono de su bolso vibró, pero ella se limitó a bajarle el volumen. «Antes de empezar, me gustaría llamar su atención sobre el valor histórico de este barrio». La interrumpió el fuerte pitido de un mensaje entrante. Y luego otro, y otro más. Peyton frunció el ceño. Recordaba exactamente lo que había puesto en modo silencio. Se hizo un silencio incómodo en la habitación. «Lo siento», murmuró, sacando el teléfono. El chat familiar estaba literalmente repleto de notificaciones. El nombre de Declan apareció en la pantalla, junto con un texto que dejó a Peyton sin aliento. «Haz las maletas. Tu marido se queda conmigo ahora. Por cierto, cariño, dice que nunca has sido tan buena como yo». XOXO. Peyton parpadeó. Tenía la garganta seca. Por el rabillo del ojo, vio a los miembros del panel echar un vistazo y a Brighton levantarse ansiosa de su asiento. «¿Peyton? ¿Va todo bien?» Levantó lentamente la cabeza. La sala de chat ya estaba llena de mensajes de su madre, su hermano, su suegra. Perplejos, preocupados, indignados. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Declan. «Sí», su voz sonó inesperadamente firme. «Sí, todo va bien. Ahora, en la primera diapositiva, puede ver un plano de un barrio de finales del siglo XIX. La hora siguiente pasó como un borrón. Peyton hablaba de forma clara y convincente. Respondía preguntas, mostraba maquetas. Oía su voz como desde fuera, pasando las diapositivas mecánicamente. En su interior, una rabia fría hervía lentamente. El último ponente abandonó por fin la sala. Peyton se hundió en su silla y volvió a abrir el chat. El mensaje no había ido a ninguna parte. Empezó a revisar las publicaciones recientes de su marido en las redes sociales, tratando de encontrar alguna pista. Nuevos contactos, comentarios, fotos, nada sospechoso. «¿Peyton?» La voz de Abigail, su colega, era inusualmente suave. «¿Debería llamar a Winnie?» «Sí, por favor, y cancela mis citas de hoy». Al quedarse sola, abrió la galería de su teléfono. Una foto de ellos juntos de un reciente evento benéfico. Declan tenía su brazo alrededor de su cintura, sonriendo para la cámara. Traje impecable, reloj caro, perfectamente peinado. 15 años de matrimonio. El teléfono volvió a sonar. Declan. Peyton cuelga la llamada y abre los mensajes. «Cariño, esto es una locura. ¿Puedo explicarlo?» Borrar. Peyton contesta. «No es lo que piensas». Borrar. «Hablemos, por favor». Peyton tecleó lentamente una respuesta. «No te preocupes, cariño. Lo tengo todo resuelto». Enviar. Fuera de la ventana, las hojas jóvenes de los árboles crujían. En algún lugar a lo lejos, los coches tocaban el claxon. Peyton abrió su portátil y creó un nuevo documento. Necesitaba un plan cuidadoso y detallado. Después de todo, es arquitecta y sabe diseñar estructuras complejas. Y si la desconocida ama cree que este es su triunfo, bueno, Peyton Holbrook tiene otra opinión al respecto. Tecleó metódicamente los puntos, sintiendo cómo el escalofriante vacío de su interior se llenaba lentamente de algo nuevo.
Algo parecido a la expectación. El primer punto era, averigua quién es. El Blue Oyster estaba medio vacío. Por los altavoces sonaba una melodía de jazz apagada y el camarero limpiaba los vasos sin prisa. Peyton estaba sentada en el reservado de la esquina, el preferido de Winnie y ella, pasando distraídamente el dedo por una copa de martini empañada. «Puedes llamarme acosadora del año». Winnie dio un sorbo a su whisky. «Pero me he pasado medio día rebuscando en la cámara acorazada de tu marido. ¿Y sabes qué? Ese genio ni siquiera se molestó en cambiar la contraseña. Es la misma que me dio una vez, la fecha de su boda». Peyton soltó una risita amarga. Irónico. «Ah, eso no es lo mejor», se adelantó Winnie. «Hay cientos de fotos de cierta persona, y estoy bastante segura de que quieres saber quién es». Peyton bebió un sorbo. Le ardía la garganta, pero apenas se dio cuenta. «¿Es muy malo?» «Depende de lo que consideres malo», suspiró Winnie. «Se llama Cassidy Roach. Es agente inmobiliaria, especializada en inmuebles de alto standing. 32 años, soltera, y según las fechas de las fotos, ella y Declan vaciló. Lo conocía desde hacía al menos 6 meses. «Enséñamelo», pidió Peyton en voz baja. La idea le latía en la cabeza. 6 meses. Todo ese tiempo había estado viviendo con el traidor bajo el mismo techo, compartiendo cama, haciendo planes. Las náuseas le subieron por la garganta. Winnie le tendió el teléfono. En la pantalla, una mujer rubia maquillada profesionalmente sonreía radiante. Pelo perfectamente peinado, blusa cara, pendientes de perlas. Peyton empezó a hojear las fotos, sintiendo que algo oscuro y frío crecía en su interior. «Espera», se detuvo en una de las fotos. El lujoso interior del Mistral, una copa de champán, la fecha. Hacía 3 semanas. Fue la noche en que Declan dijo que tenía una reunión importante con unos inversores. Incluso le ayudé a elegir una corbata. Le temblaba la voz. Winnie le cubrió la mano con la suya. «Cariño, no fue culpa tuya. ¿Sabes qué es lo más gracioso?» Peyton levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Podía sentir que algo iba mal. Quiero decir, estaba distante, ocupado todo el tiempo. Siempre se reunía tarde, pero yo seguía diciéndome que solo era trabajo. Winnie le apretó la mano. «Deja de castigarte. Escucha otra cosa interesante. Miss Perfecta trabaja en la misma empresa constructora donde el director financiero de tu marido. Vende sus pisos». Peyton se quedó helada. Algo relampagueó en el borde de su conciencia. Algún detalle importante. «Winnie», dijo lentamente, ¿recuerdas aquel escándalo con los precios inflados de las propiedades el año pasado? Cuando resultó que el precio de los pisos se había inflado artificialmente. Por supuesto, escribimos sobre ello. ¿Por qué? Declan no era el mismo en ese momento. Dijo que podría ser malo para la empresa. No durmió durante algunas noches calculando cosas. Y luego, de repente, simplemente desapareció. Simplemente desapareció. Winnie dejó su vaso lentamente. ¿Crees que pasa algo? No lo sé, pero... Peyton se mordió el labio. ¿Recuerdas cómo se asustó el mes pasado cuando me llevé accidentalmente su portátil del trabajo? Gritó que era confidencial. Solía dejarme usar su equipo. ¿Vas a desenterrarlo? A los 2, sonrió Peyton con ironía. Es curioso. Toda mi vida he sido una buena chica. Incluso cuando estaba enfadada, sonreía y no decía nada. Quizá por eso pensaba que podía salirse con la suya. El teléfono vibró. Era mi madre. Peyton le mostró la pantalla a su amiga con un suspiro. Ya no puedo ignorarlo. Tengo 20 llamadas perdidas desde esta mañana. Tu madre siempre supo ser persistente, dijo Winnie con diplomacia. Peyton pulsó responder. Sí, mamá. Por fin. La voz de Marjorie sonaba indignada. Estaba a punto de llamar a la policía. ¿Por qué no has contestado? Voy hacia ti. Mamá, no. Ni empieces. Marjorie la cortó. Estaré allí en 1 hora. Y no abras esa puerta. Peyton se desconectó y se frotó las sienes con cansancio. Sabes, cuando era pequeña solía soñar con una madre que fuera menos dramática. Y ahora estoy aún más contenta con su personalidad. Es como un tanque. Arrasa con todo lo que se cruza en su camino. Necesitas aliados, asintió Winnie. Y tu madre, a pesar de todas sus travesuras, siempre estuvo a tu lado. 1 hora más tarde, Marjorie Amberley irrumpió en el piso de su hija. Su llegada fue acompañada por Chanel y el aura de drama habitual. Esto, jadeó indignada, arrojando el bolso sobre el sofá. Siempre lo supe.
Siempre. ¿Recuerdas lo que dije en tu fiesta de compromiso? Cariño, tiene los ojos saltones. ¿Pero quién me hizo caso? Mamá. Peyton se hundió cansada en la silla. Marjorie empezó a pasearse por el salón. Todos los hombres son iguales. Recuerda lo que hizo tu padre después de 20 años de matrimonio. Escaparse con esa... Mamá, la interrumpió Peyton bruscamente. Por favor, ahora no. Marjorie vaciló. Escrutó a su hija durante unos segundos y luego se dejó caer lentamente en una silla cercana. Lo siento, cariño, es que... Sacó un pañuelo y se secó los ojos. Tenía tantas esperanzas de que al menos fueras diferente, que fueras feliz. Peyton sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La ostentosa histeria de su madre siempre había enmascarado una auténtica preocupación, solo que Marjorie no sabía cómo expresarla de otro modo. «Sabes», dijo, repentinamente calmada, «todavía tengo contactos en ciertos círculos. No todo el mundo ha olvidado que fui prima donna en la ópera de Boston». «¿Y qué sugieres?» Peyton sintió un atisbo de interés por primera vez en un día. «Bueno», Marjorie sonrió enigmáticamente. «¿Recuerdas a Helen Brightwood? Ahora es la redactora jefe del Boston Herald. Y su marido...» El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Beatrice Holbrook estaba en el umbral, tan impecablemente vestida y serena como siempre. Solo un ligero temblor de sus dedos, agarrando la correa de su bolso, delataba su estado. «Peyton, cariño». Beatrice entró en el piso y se quedó helada al ver a Marjorie. «No sabía que tuvieras compañía». «Pasa, Beatrice», se apartó Peyton. «Creo que todos tenemos algo que discutir». La tensión flotaba en el aire. Marjorie y Beatrice nunca se habían llevado bien, pero ahora parecían dispuestas a unirse frente a un enemigo común. «Debería haber venido». Beatrice se sentó en el borde del sofá, todavía tanteando nerviosamente su bolso. «Esta situación es una vergüenza para la familia. Walter está furioso». «¿Has hablado con Declan?», preguntó Peyton, sirviendo té. «Lo he intentado. No contesta». Beatrice se quedó callada. «Pero es más que eso. Últimamente corren rumores extraños por la empresa, sobre algún tipo de fraude documental, sobre fondos desaparecidos». Declan se había vuelto nervioso, irritable, siempre hablando de problemas contables. «¿Hace cuánto que empezó esto?», preguntó Peyton despreocupadamente, anotando las fechas. «Hace unos 6 meses». Beatrice hizo una mueca. «Más o menos al mismo tiempo que empezó a llegar más tarde a casa, hablando de reuniones importantes». «6 meses», dijo Marjorie. «Qué sorprendente coincidencia». Peyton lanzó una mirada de advertencia a su madre. «Beatrice, ¿qué dicen exactamente del fraude? Hay rumores de pisos sobrevalorados, de sobornos». Beatrice vaciló. «Walter sabe más, está en el consejo, pero no quiere involucrarse. Dice que podría acabar mal para todos». «¿Para todos? ¿O para Declan?», preguntó Peyton en voz baja. Beatrice se puso pálida. «No pensarás...». «Todavía no pienso nada, solo estoy recopilando información». Cuando ambas mujeres se marcharon por fin, ya era más de medianoche. Peyton estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. En su mente se estaba formando una imagen clara. Fechas, acontecimientos, frases aleatorias que ahora tenían sentido. Abrió su portátil y creó una nueva carpeta, Proyecto Retribución. El primer archivo era una copia del informe financiero de la empresa de los 2 últimos años, gracias a Declan por enseñarle a utilizar la base de datos corporativa. El segundo era el dossier sobre Cassidy Roach que Winnie había recopilado. El teléfono volvió a sonar. Declan, 23ª llamada perdida del día. Peyton miró la pantalla y por primera vez en aquel día interminable, sintió algo parecido a la satisfacción. Que llamara, que pensara que estaba en casa sollozando de dolor, que pensara que era débil. Abrió el Messenger y envió un mensaje a Winnie. «Necesito tu ayuda mañana. Creo que he encontrado su punto débil». Luego se sirvió una copa de vino y se acomodó con su portátil. Iba a ser una noche larga. Tenía que comprobar todos los acuerdos que la empresa había cerrado en los últimos 6 meses. Pero Peyton no se sentía cansada. Por primera vez en 15 años de matrimonio, se sentía realmente viva. Amanecía al otro lado de la ventana cuando por fin encontró lo que buscaba. Extrañas coincidencias en las fechas de las transacciones, cantidades infladas, transferencias sospechosas. Y 2 nombres, Declan Holbrook y Cassidy Roach. «Bueno, cariño», susurró Peyton tomando un sorbo de vino frío.
Ya veremos quién subestimó a quién. Guardó los archivos y cerró el portátil. Era hora de prepararse para el siguiente paso. Hash. Capítulo 3. Primer paso. Hermana, lo que pides es ilegal. Reed se ajustó las gafas y dio un sorbo a su café. Y lo sabes. Estaban sentados en el despacho de su casa. Detrás de la pared se oían las risas de los niños. Sus gemelos jugaban con su madre. Peyton se encogió. Los sonidos le recordaban algo que nunca tendría. Declan siempre encontraba razones para evitar hablar de los niños. No te estoy pidiendo que hackees su correo electrónico, explicó pacientemente. Solo, ayúdame a acceder a los archivos que guarda en la nube. Técnicamente es nuestra propiedad conjunta. Estamos casados. Seguimos casados, aclaró Reed. Y todavía está en una zona gris. Peyton dio un paso al frente. ¿Recuerdas cuando me protegías de los imbéciles del patio cuando era niña? ¿Decías que siempre estarías de mi lado? Eso no es justo, gimió Reed. No te dejes llevar por la compasión. No lo hago. Solo te recuerdo que necesito la ayuda de mi hermano. Se quedó callada. Reed, algo va mal. Y no es solo el engaño. Encontré unos documentos financieros extraños. Mira, abrió el portátil y le mostró a su hermano las hojas de cálculo. ¿Ves estos totales? Hay una diferencia entre el valor oficial de los pisos y las ventas reales. Y la diferencia siempre va a través de la misma empresa fantasma. ¿Y adivina quién realizó estas transacciones? A ver, se acercó Reed, sus dedos recorriendo el teclado. Vaya, 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 interesante. Mira esto, esta empresa se registró hace solo 6 meses. ¿Y sabes a nombre de quién está registrada? ¿Cassidy Roach? No, a su hermana. Reed se recostó en su silla. Muy bien, al diablo contigo. Ayudaré. Pero solo porque este lugar realmente huele a crimen serio. 3 horas después, tenían acceso a toda la correspondencia de Declan del último año. Peyton leyó las cartas, sintiendo una fría rabia crecer en su interior. Aquí estaba la primera carta de negocios de Cassidy. Aquí estaba la discusión del acuerdo especial de trabajo. Y aquí, mensajes personales. Te echo de menos, oso. No puedo esperar a verte de nuevo. Tu mujer no te entiende en absoluto. ¿Oso? Reid resopló. ¿En serio? Cállate, siseó Peyton. Mejor mira las fechas, ¿lo ves? Cada una de sus reuniones coincide con un acuerdo importante. Eso es interesante. Reed abrió una nueva ventana. Mira, he encontrado los archivos antiguos de Cassidy. Ya la habían pillado antes por fraude inmobiliario. Hace 3 años en Chicago, pero el caso se archivó. Peyton sacó su teléfono. Winnie, hola. ¿Recuerdas a tu amiga de Chicago? ¿La que trabaja en la asociación inmobiliaria? Necesito su ayuda. En casa, mientras revisaba el nuevo papeleo, Peyton recibió un mensaje de la amiga de Winnie de Chicago. Comprueba el contacto de Cassidy Roach con Michael Andrews. Estuvo en ese caso hace 3 años. Y adivina quién está ahora en el consejo de administración de la empresa de tu marido. Peyton se recostó en su silla, sintiendo que sus labios se estiraban en una sonrisa. El círculo se estaba cerrando. Ahora lo tenía todo. Documentos, pruebas, testigos. Solo le quedaba jugar bien sus cartas. Abrió el teléfono y marcó un número. Winnie, prepara la historia. Creo que es hora de atacar primero. Otro mensaje de Declan apareció en la pantalla del teléfono. Cariño, por favor, hablemos. Te lo explicaré todo. Peyton sonrió y lo envió a la cesta sin siquiera abrirlo. El momento de hablar había pasado. Empezaba la guerra. El vestido yacía sobre la cama. Seda azul oscuro con un ligero brillo. El vestido favorito de Declan. Peyton recordó su mirada de admiración cuando se lo puso por primera vez en la fiesta de Navidad del año pasado. Pareces una ola de mar, le había dicho entonces, besándole el cuello. Ella negó con la cabeza, alejando el recuerdo. ¿Estás segura de que quieres irte? Winnie se sentó en el sillón, sorbiendo su vino tinto. ¿Por qué no lo dejamos por esta noche? Envía una disculpa formal. Di que estás enferma. Dios, después de esta humillación pública, tienes todo el derecho a quedarte en casa 1 año. Peyton escudriñó su reflejo mientras se aplicaba rímel en las pestañas. ¿Y para qué serviría eso? ¿Que piensen que estoy destrozada? ¿Que me escondo y lloro en la almohada? Resopló. No. Que todos vieran que la mujer de Declan Holbrook no era de las que se esconden en los rincones. Ex mujer, corrigió Winnie suavemente. Todavía no. Peyton cogió su pintalabios. ¿Y sabes qué es lo mejor?
que todavía no ha pedido el divorcio. Creo que Cassidy está cabreada. ¿No crees que está siendo demasiado tranquila? Winnie se acercó mirando a su amiga. Maldita sea, yo que tú rompería todos los platos de la casa. Peyton dejó el pintalabios y miró a su amiga. ¿Sabes lo que he aprendido estos días? La rabia es mala consejera. Te nubla la vista, te impide pensar con claridad. Sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que Winnie se estremeciera. Y lo que necesito ahora mismo es claridad cristalina de pensamiento. La velada benéfica bullía de vida social. La vieja mansión de Beacon Hill resplandecía de luces. Una hilera de coches caros se alineaba en la entrada. Peyton subió los escalones de mármol, sintiendo las miradas. «Peyton, cariño». Susan Mackenzie, esposa del cirujano jefe, se apresuró a acercarse a ella. «Creíamos que no vendrías. ¿Cómo lo llevas?» «Gracias, Susan». Peyton sonrió suavemente. No podía perderse un acontecimiento tan importante. Hospital infantil, al fin y al cabo. «Eres muy fuerte», Susan bajó la voz. «Si fuera tú, yo... Oh, lo siento. No debería...» «Me pregunto», pensó Peyton. «¿Cuántos de ellos ya lo saben? ¿Cuántos estarán hablando de mí en sus acogedores salones?» Siguió sonriendo mientras cruzaba el vestíbulo, recibiendo miradas compasivas y susurros a sus espaldas. Pobrecita. ¿Cómo lo lleva? Siempre supe que Declan... Y entonces los vio. Estaban de pie junto a la columna de mármol. Declan con un smoking impecable y Cassidy con un vestido escarlata ceñido al cuerpo. Junto a ellos estaba Michael Andrews, un miembro de la junta de pelo gris. Hablaban animadamente de algo y Cassidy movía la cabeza de un lado a otro, riendo. ¿Te reías así cuando escribiste ese mensaje? La mente de Peyton centelleó. Bebió un sorbo de champán, sintiendo cómo las burbujas le quemaban la garganta. ¡Peyton! Beatriz apareció a su lado, como materializada de la nada. Tenía una expresión de alarma en el rostro. «Cariño, ¿estás bien?» «Claro que lo estoy», se volvió Peyton hacia su suegra. «¿Por qué no iba a estar bien?» Hizo una pausa. «Por cierto, Beatriz, ¿me presentas a tus compañeros? Creo que aún no nos conocemos». Peyton no, pero ya estaba de camino a la columna, con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol. Declan fue el primero en darse cuenta de su presencia. Ella pudo ver su rostro pálido, el temblor de su cuello. «Buenas noches», se detuvo Peyton delante del grupo. «Señor Andrews, me alegro de verle». Cassidy se volvió al oír su voz. Un segundo de confusión y una sonrisa de agente inmobiliario profesional apareció en su rostro. «Cassidy Roach», le tendió la mano con una manicura perfecta. «He oído hablar mucho de tu trabajo. Tu proyecto de reurbanización en el distrito histórico...» «Lo mismo digo», la interrumpió Peyton, estrechándole la mano. «Sobre todo de tus logros en Chicago. Es increíble lo rápido que has conseguido hacer las cosas allí». Una sombra parpadeó en el rostro de Cassidy. Apartó la mano un poco más deprisa de lo que exigía el decoro. «No sé a qué te refieres». «¿En serio?» Peyton bebió un sorbo de champán. La historia con ese investigador me pareció bastante reveladora. «Peyton», Declan se adelantó. Se podía oír el pánico en su voz. «Tenemos que hablar». «Por supuesto, cariño». Ella le dedicó una sonrisa deslumbrante. «Pero antes me gustaría oír la opinión del señor Andrews sobre los recientes acuerdos de la empresa, especialmente el proyecto River Gardens. Hay tantos detalles interesantes». Michael Andrews frunció el ceño. «¿Perdón?» «No importa». Peyton hizo un gesto con la mano. Solo era una pequeña charla. «Por cierto, ¿cómo le va a tu hija? He oído que le va muy bien en su nuevo bufete». Aquella tarde, sentada en su sillón favorito de casa, Peyton revisó los mensajes de Winnie. Su amiga había desenterrado toda una historia sobre la familia Roach. Una serie de transacciones sospechosas, dimisiones repentinas de personas incómodas, extrañas coincidencias. Nada criminal a primera vista, pero si se profundiza... Sonó el teléfono. Declan. Esta vez decidió contestar. «Sí, tenemos que hablar». Su voz sonaba ronca. «Lo que pasó hoy no es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso, Declan?» Se recostó en la silla, mirando cómo jugaba la luz en su vaso. ¿Que me ilumine? «Mira, sé que metí la pata, pero ese mensaje no fue idea mía». Cassidy. «Oh, ¿así que ahora es culpa suya?» Peyton sonrió. «Qué oportuno». «Maldita sea, Peyton». Había un deje de irritación en su voz. «¿No puedes escuchar un momento? Estoy intentando explicártelo todo. ¿Sabes qué es lo gracioso?
Tomó un sorbo de vino. Te quería de verdad. 15 años es mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Me derramaste el café encima en aquella cafetería de Newbury Street. Te disculpaste tan sinceramente. Estaba callada. Me pregunto si esa sinceridad también era falsa. Peyton. No, escúchame tú. Su voz se endureció. No voy a montar una escena. No voy a gritar ni a llorar. Solo recuerda este momento. Un momento en el que aún podías arreglar las cosas. Se desconectó sin esperar respuesta. Las luces de la Boston nocturna parpadeaban al otro lado de la ventana. Peyton terminó su vino y se acercó a la ventana. En algún lugar de aquella ciudad, Declan y Cassidy estaban celebrando su supuesta victoria. Bueno, que lo celebraran. Ella tenía otros planes para esta noche. Abrió el portátil y empezó a escribir una carta al director del Boston Herald. Era hora de dar el siguiente paso. Necesito media hora. Y... de café, mucho café. Hayden Frost se ajustó nerviosamente la corbata mientras miraba alrededor de la cafetería. Peyton hizo una seña a la camarera y pidió un espresso doble. Hayden siempre le había parecido un poco nervioso. El típico financiero, siempre inmerso en los números. Pero hoy parecía especialmente agitado. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó mirando al antiguo colega de su marido. Hayden sonrió con amargura. ¿Tengo elección? ¿Sabes cuántas veces he intentado insinuárselo a la dirección? Pero Declan es demasiado bueno, siempre encontrando explicaciones, siempre saliéndose con la suya. Y ahora, tiene el pendrive. Ahora tengo pruebas. Desplegó el portátil. Mira, estas son las cifras oficiales de ventas. Y aquí están los números reales. ¿Ves la diferencia? Peyton se inclinó hacia la pantalla. Las cantidades diferían en decenas de miles de dólares. ¿Pero cómo? ¿No debería constar en algún sitio? Esa es la cuestión. Hayden abrió otro archivo. Crean toda una red de empresas fantasma. El dinero pasa por ellas y luego desaparece. Técnicamente todo está limpio. Impuestos pagados, papeleo en orden. Pero las cantidades reales... Dejó de hablar cuando vio la expresión de su cara. Lo siento. Sé que debe de ser duro. No, sacudió Peyton la cabeza. Continúa. Quiero saberlo todo. Después de reunirse con Hayden, condujo hasta la otra punta de la ciudad. No era un barrio agradable. Rascacielos en mal estado, grafitis en las paredes. Era un lugar extraño para clientes inmobiliarios de alto nivel. Martha Donovan vivía en el 5º piso. Una mujer canosa abrió la puerta y miró al visitante con recelo. ¿Es usted de Cassidy? No. Soy la esposa, la exmujer de Declan Holbrook. El rostro de la mujer cambió. Pase. Creo que tenemos mucho de qué hablar. La historia de Martha era dolorosamente simple. La venta de la vieja casa, la promesa de un piso de lujo en un edificio nuevo a un precio especial. Y luego, retrasos interminables, pagos extra, papeleo confuso. Lo he perdido todo. Martha apretó su taza de té. La casa se vendió, el dinero desapareció, y el piso, resulta que se lo vendieron a otra persona, por el precio real. ¿Todavía tienes las escrituras? Por supuesto. No fui tan estúpido como para copiarlo todo. Peyton revisó el papeleo en el auto. La historia de Martha no era la única. Había más de una docena de clientes. Todos seguían el mismo patrón. Sonó el teléfono. Reid. Hermana, no te vas a creer lo que he encontrado. Su hermano sonaba emocionado. ¿Recuerdas esas extrañas transferencias? Las rastreé. ¿Adivina a dónde llevan todas las cuerdas? ¿A Cassidy? Más o menos. La compañía de su hermano en las Islas Caimán. Muy conveniente, sin impuestos, privacidad total. ¿Y sabes qué más? He hackeado su cuenta de correo electrónico. Reid. Sí, sé que es ilegal, pero deberías ver esto. Tiene toda una colección de trapos sucios de todo tipo de gente. Parece que no es la primera vez que la señorita perfecta hace algo así. Peyton estacionó frente a la casa. Envíale todo a Winnie. Y... gracias. Hola, se suavizó la voz de su hermano. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, hizo una pausa. ¿Sabes qué es lo raro? Pensé que me dolería más, pero ahora solo quiero que respondan por todo. Lo harán, prometió Reid. Lo harán. Aquella tarde, mientras ordenaba su papeleo, Peyton oyó sonar el timbre. Declan estaba en la puerta. Tenemos que hablar, dijo. Por favor, sé que estabas tramando algo y puedo explicártelo. Peyton miró a su marido, cansado, demacrado, con ojeras.
En otro tiempo le había encantado esa cara. «Es tarde», dijo y cerró la puerta. Detrás de la pared sonaba un reloj. En algún lugar de la ciudad, Cassidy probablemente estaba esperando una llamada de Declan. Peyton abrió el portátil. Era hora de atar cabos. Mañana iba a ser un día interesante. La edición matutina del Boston Herald salía con el siguiente titular: «Inmobiliario de lujo o fraude de lujo. Investigación sobre un fraude de alto nivel en el mercado inmobiliario de Boston». Peyton extendió el periódico sobre la mesa de la cocina, alisando el áspero papel con los dedos. Winnie se había superado. El artículo estaba impecablemente redactado. Cada acusación respaldada por documentos. Cada palabra verificada por abogados. El teléfono no había dejado de sonar desde la mañana. La primera en llamar fue Carol Hunter, directora de la Asociación Inmobiliaria. «Peyton, cariño». Su voz, habitualmente segura, temblaba. «Dime que ha habido algún tipo de error. Conocemos a Cassidy desde hace años». «¿De verdad?» Peyton dio un sorbo a su café. «¿Y me preguntaste por qué se fue de Chicago tan de repente?» «Pero estas acusaciones arruinarían su carrera». «No solo la suya», replicó Peyton con calma. «Por cierto, ¿cómo le va a tu hijo? ¿Sigue trabajando en la empresa de construcción de mi marido?» Se hizo un gran silencio al teléfono. Al mediodía, se avecinaba una auténtica tormenta. El teléfono de Declan estaba apagado. En la oficina de Cassidy no contestaban. Las salas de chat de las inmobiliarias bullían de pasión. Algunos defendían a Cassidy, otros compartían sus propias sospechas. «¿Lo has visto?» La voz de Winnie sonaba triunfante. «Las acciones de la empresa de tu novio han bajado un 15%. Y eso es solo el principio. ¿Crees que intentarán encubrirlo?» «Lo están intentando, pero he enviado la historia a otras publicaciones. Dentro de una hora saldrá otro artículo con testimonios de antiguos clientes». Beatriz llamó por la noche. «Cariño». Su voz sonaba inusualmente suave. «Tengo una cena familiar. Me gustaría mucho que vinieras». «No creo que sea una buena idea». «No creo que sea buena idea. Walter quiere hablar. Con todos. Las cosas se están descontrolando». Peyton hizo una pausa mirando el cielo del atardecer por la ventana. «¿Quién viene?» «Solo la familia. Ia, no he invitado a esa mujer si te refieres a eso». La mansión Holbrook la recibió con un tenso silencio. El mayordomo aceptó su abrigo y las luces del salón ardieron suavemente. Declan ya estaba allí, reclinado en su sillón, dando vueltas a un vaso de whisky. «Peyton», salió Walter a su encuentro. «Gracias por venir». Se había dado cuenta de lo viejo que se había hecho su suegro en los últimos días, con las arrugas más marcadas y el pelo más blanco. «Tenemos que hablar de la situación», comenzó cuando todos estuvieron sentados. «¿Qué ocurre?» «¿Qué pasa, papá?» La voz de Declan se apagó. «¿Mi mujer ha decidido destruirme?» «¿Tu mujer?» Peyton sonrió. «¿No eras tú el que iba a pedir el divorcio?» «Yo nunca...» «¡Basta ya!» Beatriz dejó el vaso sobre la mesa. «Declan, ¿te das cuenta de dónde te has metido? Esta estafa inmobiliaria. Si hay una investigación, no probarán nada». Se pasó la mano por la cara. «Todo el papeleo está en regla». «¿De verdad?» Peyton sacó su teléfono. «¿Y el testimonio de Hayden? ¿O las historias de clientes estafados? ¿O qué hay de las cuentas en paraísos fiscales de tu novia?» Declan palideció dramáticamente. «¿De dónde eres?» «Eso no importa. Lo que importa es que ahora no soy el único que lo sabe». Walter se hundió pesadamente en su silla. «Jesús, chico, ¿en qué nos has metido?» «Yo puedo arreglar esto». Declan se levantó de un salto. «Peyton, escucha, podemos solucionar esto. Te lo explicaré todo. Encontraremos una salida». «No», sacudió la cabeza. «Ya no». Se levantó enderezando los pliegues de su vestido. «Gracias por la cena, Beatriz. Tengo que irme». «Peyton», gritó Declan. «Por favor, te quiero». Se detuvo en la puerta. «¿Sabes qué es lo peor? Que te creo. Realmente me querías, pero no lo suficiente para seguir siendo humano». Por la noche, despierta, reflexionaba sobre las vicisitudes del destino. Una vez, había soñado con un gran amor, con una familia, con la felicidad. Y ahora estaba aprendiendo a ser fuerte. Y de alguna manera, no le dolía tanto como esperaba. La vieja cafetería de Newbury Street no había cambiado mucho en 15 años. Las mismas mesas, la misma vidriera, incluso el olor, una mezcla de café recién molido y canela, era el mismo. Peyton estaba sentada junto a la ventana, removiendo distraídamente su capuchino frío. Aquí había empezado todo. Un gélido día de octubre,
Iba corriendo a una reunión importante con un cliente. Él salía de la cafetería con un gran vaso de café con leche. El choque fue inevitable. Dios, lo siento mucho. Su voz sonaba genuinamente molesta. Déjame compensarte, tu vestido está arruinado sin remedio. Intentó salvar la seda blanca con servilletas. Entonces déjame comprarte uno nuevo. Sonrió tan desarmante. Y café, definitivamente café. El teléfono vibró, sacándola de sus recuerdos. Winnie. No te vas a creer lo que he encontrado. La voz de su amiga sonaba emocionada. ¿Recuerdas cuando investigábamos el pasado de la señorita perfecta? Bueno, su primer marido. ¿Tuvo un marido? Oh, sí, James Parker, un exitoso hombre de negocios de Chicago. Tuvo éxito hasta que conoció a Cassidy. ¿Adivina qué pasó entonces? Peyton se reclinó en su silla. Ilumíname. Bancarrota total. El mismo patrón. Una serie de transacciones sospechosas, desaparición de dinero, cuentas en paraísos fiscales, y de repente nuestra chica pide el divorcio y se muda a Boston. ¿Y el marido? Intentó ahorcarse. Sobrevivió, pero... Winnie estaba callada. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Hablé con su hermana. Dijo que todo empezó en un evento de caridad. Cassidy trabajaba en la empresa de su marido. Peyton sacó su teléfono, encontró una vieja foto de su primera Navidad juntos. Declan le rodeaba los hombros con el brazo. Los dos reían. Las luces del árbol de Navidad brillaban detrás de ellos. Recordaba aquella noche. Acababan de comprar una casa, hacían planes, soñaban con el futuro. Envejeceremos juntos, susurró él. Nos sentaremos en mecedoras y regañaremos a los hijos del vecino. Mejor con tus nietos, rió ella. En los nuestros especialmente lo haremos. El teléfono volvió a sonar. El número de Declan. Peyton colgó la llamada, pero le temblaban los dedos. 15 años. 15 años de recuerdos compartidos, planes, esperanzas. ¿Todo mentira? Disculpe, la camarera se detuvo en la mesa. Estamos cerrando. Peyton asintió, recogiendo sus cosas. Fuera lloviznaba, como el día en que se conocieron. Se levantó el cuello del abrigo para protegerse del viento. La lluvia se intensificaba, difuminando las luces de la ciudad de noche. En algún lugar, en la vieja cafetería, había otra Peyton, joven, ingenua, creyente en el amor eterno. Esa Peyton está muerta. Y la nueva. La nueva sabía exactamente qué hacer a continuación. ¿Sabes? Hay algo especial en un periódico de papel. Winnie se sentó en la silla, tendiéndole a Peyton una taza de café. Cuando lo lees desde una pantalla, pierdes la mitad de la diversión. Y aquí... Mira qué bonito queda tu nombre en la portada del New York Times. Peyton tomó el café distraídamente, sin dejar de leer las líneas del artículo. Cada palabra, cada número. Detrás de todo ello había semanas de minucioso trabajo. Sirope de caramelo, nata doble, como a ti te gusta, añadió Winnie. Pensé que hoy sería un buen día para romper tu interminable dieta. ¿Qué dieta ahora? Peyton dio un sorbo. Sabes, pensé que me sentiría como, no sé, celebración, alegría, y simplemente me siento vacía por dentro. Oye, Winnie dio un paso adelante. ¿Estás bien? No lo sé. Es que... Peyton hizo una pausa buscando palabras. ¿Recuerdas que en la universidad leímos sobre las 5 etapas de la aceptación? Creo que estoy entre la rabia y la negociación. Sigo esperando despertarme y no es más que un mal sueño. El teléfono del escritorio cobró vida. Era Beatriz. ¿Peyton? La voz de mi suegra sonaba un poco tensa. Siento molestarte esta mañana, pero... ¿Lo has visto? ¿El periódico? Sí, acabo de leerlo. Walter estuvo despierto toda la noche. Oí el sonido de una taza que se apartaba. Se paseaba por el despacho, revisando papeles. No paraba de decir que debería haberse dado cuenta de que era su responsabilidad como miembro del Consejo de Administración. Beatriz, le interrumpió Peyton con suavidad. No era culpa suya. Declan lo ocultó todo a propósito. Lo sé. Su suegra suspiró con pesadez. Por cierto, ha llamado. Declan. Me pidió que le dijera, dudó. Y Peyton se imaginó a Beatriz jugueteando con su collar de perlas, un hábito que había desarrollado en momentos de excitación. Dice que puede explicarlo todo, que esa mujer lo ha engañado, lo ha arrastrado a sus engaños. ¿De qué estás hablando? Peyton sintió que una irritación ahogada surgía en su interior. ¿Y cuándo se dio cuenta? ¿Cuándo salió el artículo? Cariño. Perdona, Beatriz. Tengo que ir a una reunión. Después de comer, ella y Winnie aparcaron delante de la oficina de la constructora.
Peyton ni siquiera quería admitir por qué estaba allí. Solo necesitaba verlo por sí misma. «Mira», señaló Winnie con la cabeza al grupo de periodistas que había en la entrada. El Canal 5, el Boston Herald, incluso los chicos de Associated Press. No estaba mal. Cassidy apareció sobre las 3. Saltó del taxi. Se enredó en su vestido largo y se tapó la cara con el bolso ante los flashes de las cámaras. Su tacón se enganchó en la rejilla de una alcantarilla y crujió. «Señorita Roach, comente las acusaciones. ¿Qué tiene que decir sobre el fraude inmobiliario? ¿Es cierto que utilizó su cargo oficial?» Peyton observó la escena, sintiéndose extrañamente entumecida. ¿Dónde estaba la belleza impecable que había arruinado su matrimonio? Ahora era una mujer asustada con el pelo revuelto y el rímel goteando ante las cámaras. Declan apareció una hora más tarde. Aparcó como de costumbre, en su plaza personal con un cartel que ponía «Director financiero». Peyton no pudo evitar fijarse en que tenía el traje arrugado y la corbata torcida, una imagen poco habitual en un hombre que siempre cuidaba hasta el último detalle de su aspecto. «Mira», susurró Winnie, «parece que alguien ha tenido una noche loca. Probablemente se pasó toda la noche preparando una estrategia de defensa». Intentó hablar Peyton con indiferencia, pero se le apretó el corazón. ¿Cuántas veces había arreglado ella misma aquella corbata por la mañana? Declan se abrió paso a duras penas, entre la multitud de periodistas. Incluso desde la distancia, podía ver los nudillos blancos de sus dedos aferrando su maletín. «¿Por qué no nos vamos?», sugirió Winnie. «No vas a quedarte aquí sentado todo el día, ¿verdad?» Un momento. Al anochecer, la mansión Holbrook estaba inusualmente silenciosa. Normalmente las ventanas ya estaban encendidas y James, el mayordomo, estaba en la puerta para recibir a los invitados. Hoy era la propia Beatriz, delgada y con los ojos enrojecidos, quien abría la puerta. «Pasad al estudio», dijo con un gesto de la mano. «Walter está ahí». El suegro estaba sentado ante un enorme escritorio de caoba, examinando unos papeles. Era el escritorio que Peyton recordaba de su primera visita a la casa de los Holbrook, 15 años atrás, cuando Declan la había llevado a conocer a sus padres. «Timito», dijo Walter sin levantar la cabeza. «Mañana mismo. Papá, quizá deberíamos esperar». Declan se asomó a la ventana, dando golpecitos nerviosos con los dedos en el alféizar. «Solo hasta que las cosas se calmen». ¿Que se calmen? Walter por fin levantó la vista, y Peyton casi pudo sentir físicamente el dolor en su mirada. «¿Crees que va a desaparecer? Dios mío, chico, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Puedo arreglarlo. Tengo un plan». «¿Un plan?» Beatriz emitió un sonido extraño, como un sollozo. «¿Qué clase de plan? ¿Engañar a más gente? ¿O tal vez culpar a esta? Se llama Cassidy», dijo Declan en voz baja. «Y yo la quería». Se hizo un gran silencio en la habitación. Peyton sintió que se le entumecían las yemas de los dedos. ¿Cuántas veces le había dicho, «te quiero», con la misma voz tranquila y sincera? «Querida». Walter se levantó lentamente de la mesa. ¿Y 15 años de matrimonio? ¿Y Peyton? ¿Era mentira? Declan se volvió hacia su exmujer y por primera vez, ella se dio cuenta de lo mucho que había envejecido en las últimas semanas. «Yo también te quería de verdad. Eras perfecta, demasiado perfecta. Cassidy era diferente. Ella entendía mi ambición, mi deseo de más». «No», Peyton levantó la mano. «De verdad, no lo hagas. No quiero oír hablar de tu relación especial». Se levantó y se arregló los pliegues del vestido. Tenía un nudo en la garganta, pero su voz era firme. «Tengo que irme. Gracias por la cena, Beatriz». «Peyton», llamó Declan. «Lo siento. Por todo». Ella se detuvo en la puerta sin volverse. «¿Sabes cuál es tu problema, Declan? Siempre te disculpas demasiado tarde». Había un mensaje de Winnie esperándola en casa. «Pon las noticias. Cassidy ha decidido hacer una entrevista. Creo que está lista para ahogar a tu marido». Peyton se sirvió un poco de vino y encendió la televisión. Por una vez, las noticias no le interesaban. Lo único que quería era olvidar aquel día interminable y la cara de Declan mientras hablaba de amar a otra mujer. El teléfono volvió a vibrar. Reid. «Hola, hermanita. ¿Cómo te va ahí dentro?» Peyton cerró los ojos. Sorprendentemente mal. Peyton estaba haciendo tarta de manzana, una vieja receta de la madre de Declan. Era curioso cómo los hábitos se apoderaban de ella. Hacía 15 años que preparaba esta tarta los fines de semana, e incluso ahora,
Mientras ordenaba las fotos para enviárselas a su ex marido, dejaba la masa en el suelo. Fotos antiguas esparcidas por la mesita, sus primeras navidades, las vacaciones en Italia, las fiestas de inauguración de la casa. En todas sonreían, se abrazaban, parecían muy felices. Peyton cogió una foto de su boda. Un vestido blanco, un novio feliz, un mar de flores. Me pregunto, pensó, si hubiera sabido entonces que acabaría así, ¿habría dicho que sí? El timbre de la puerta sonó agudo y exigente. Peyton se sobresaltó, desparramando la pila de fotos. «Abre, por favor». La voz de Declan sonó apagada, quebrada. «Sé que estás en casa. El coche está en el aparcamiento». Ella se quedó paralizada, apretando la foto de la boda contra su pecho. «Vete, no quiero hablar. Vete, no quiero hablar». Había una nota suplicante en su voz. «Ia, lo he confesado todo. Hoy mismo. A la junta de la empresa, al fiscal, a todos. Deberías ser el primero en saber lo que pasa a continuación». Peyton caminó lentamente hacia la puerta. La mirilla le mostró apoyado en el marco de la puerta, con el traje desaliñado y el pelo revuelto. «¿Qué quieres decir?» «Ábrala, por favor. Tengo que decírtelo en persona». Olía a whisky y a cigarrillos. Una combinación extraña para un hombre que siempre se había enorgullecido de su estilo de vida saludable. Declan se hundió pesadamente en la silla sin siquiera pedir permiso. «¿Estás borracho?» Peyton permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «No tan borracho como me gustaría estar». Se pasó la mano por la cara. «Dios, cómo huele. ¿Hiciste tarta de manzana?» «¿Qué más da? Dime por qué estás aquí». Declan hizo una mueca. «Te lo he contado todo. Todos los planes, todas las maquinaciones. Cómo Cassidy y yo hicimos los tratos, cómo blanqueamos el dinero. Todo. ¿Por qué?» Peyton se hundió en la silla de enfrente y sintió que le temblaban las rodillas. «Porque estoy cansado», dijo en voz baja mirando al suelo. «Estoy muy cansado. ¿Sabes, cuando todo esto empezó, parecía tan sencillo? Un poco de sobreprecio, un par de cuentas en paraísos fiscales. Cassidy dijo que todo el mundo lo hace». «Y claro que te lo creíste», quiso decir Peyton, pero guardó silencio. En lugar de eso preguntó, «¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?». Sonrió con desgana. «Ahora probablemente el juzgado. Tal vez la cárcel. No lo sé. Los abogados dicen que una confesión limpia conmutará la pena». Todavía olía a whisky mezclado con perfume caro. El mismo perfume que ella le había regalado las navidades pasadas. La tarta de manzana chisporroteaba silenciosamente en el horno, y aquel detalle mundano parecía tan fuera de lugar ahora. «¿Por qué ahora?», le miró. «¿Por qué no antes?». Declan permaneció largo rato en silencio, mirándose las manos. «Cassidy ha venido hoy a verme con un nuevo plan», dijo por fin. «Quería que yo cargara con la culpa». «Eres un hombre», dijo. «Te darán una sentencia más corta, y ella se mantendría limpia». «¿Y tú dijiste que no?». «La mandó al infierno», levantó la cabeza. «¿Sabes lo que dijo? Eres tan débil como tu mujer. Os merecéis el uno al otro». Peyton sintió que las náuseas le subían por la garganta. «¿Crees que eso cambia algo?». «No», sacudió la cabeza. «No cambia nada. Es solo que, de repente vi a la verdadera ella, y a mí. Todo este tiempo creí que éramos especiales, que el mundo estaba a nuestros pies. Pero la verdad es, en realidad solo sois un fraude», terminó Peyton. Se hizo un gran silencio en la habitación. La lluvia sonaba al otro lado de la ventana y el temporizador del horno repiqueteaba en la cocina. «Te quería de verdad», dijo por fin. «Sé que suena a broma, pero es verdad, es que en algún momento lo olvidé. Quedé atrapado en este tío vivo de mentiras, dinero, ambición». «Vete», dijo Peyton en voz baja. «Por favor, vete». La lluvia se intensificó cuando la puerta se cerró tras él. Peyton sacó mecánicamente la tarta y la puso a enfriar. La mesa seguía sembrada de fotografías esparcidas, fragmentos de una vida pasada. Pasó un mes sin darse cuenta. Por la mañana Winnie llamó. «Oh, eso ha sido algo». La voz de su amiga estaba llena de mal disimulada satisfacción. «Primero intentó amenazarme, contactos, abogados, todo eso. Luego se puso a llorar, suplicando. Al final, la licencia fue revocada, por unanimidad». Peyton recordó su conversación de anoche con Declan. «¿Sabes? Me da pena». «¿Está loca? ¿Después de todo lo que ha hecho?». «No, no es por eso». Peyton se acercó a la ventana. «Es que
Ella realmente creía que era invencible. Y ahora está sola, sin trabajo, sin reputación, sin... vaciló. ¿Sin su marido? Sugirió Winnie con suavidad. Ex marido. Sonó el teléfono, un mensaje de Beatriz. Necesito hablar. Ven cuando puedas. El invernadero de la mansión Holbrook siempre olía a orquídeas. Beatriz las cultivaba, decía que la ayudaban a mantener la cordura en tiempos difíciles. Le dije a Declan que no viniera, se asomó a la ventana jugueteando con un collar de perlas. Al menos todavía no. No puedo verle. ¿Te lo ha contado todo? Sí, Beatriz se volvió. Y a Peyton le llamó la atención lo mucho que había envejecido en las últimas semanas. Walter lleva todo el día hablando con abogados, intentando ver si se puede salvar algo. Pero ni siquiera es eso. Dejó de hablar, mirando las flores. ¿De qué se trata? El hecho de que no conozco a mi hijo. Le temblaba la voz. Toda mi vida pensé que había criado a un hombre decente, orgullosa de él. Y él, Beatriz. No, escucha. Se dio la vuelta. Siempre has sido como una hija para nosotros. Y lo serás si quieres. No importa lo que pase después. Abigail llamó esta tarde. Tenemos que hablar. ¿Nos vemos en el Blue Oyster? El bar estaba casi vacío. Abigail agitó nerviosamente su copa de martini. Dejo el bufete. Voy a abrir mi propio despacho. Peyton levantó las cejas, sorprendida. ¿Enhorabuena? Y quiero ofrecerte un puesto de socia. ¿Por qué? Abigail sonrió. Porque eres la mejor arquitecta que conozco. Y porque, después de todo lo que ha pasado, has demostrado que puedes aguantar un golpe. Necesito un socio así. Necesito pensarlo. Claro que lo necesitas. La oferta está abierta. La última llamada del día fue Winnie otra vez. Enciende la tele. Canal 5. En la pantalla, un sonriente presentador entregaba el premio al periodista de investigación del año. Winnie, inusualmente elegante en traje de noche, aceptó la estatuilla. ¿Saben qué es lo más gracioso? Se notaba vergüenza en la voz de su amiga. Te he dedicado el premio a ti, por tu valentía. Peyton sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Estás loca? No. Es que me enseñaste que la verdad siempre saldrá a la luz. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para buscarla. Esa noche, Peyton estuvo sentada en la cocina durante mucho tiempo. La tarta de manzana que no se había comido, la última que había hecho con la receta de Beatriz, se enfriaba sobre la mesa. Al otro lado de la ventana parpadeaban las luces nocturnas de Boston. En algún lugar entre esas luces comenzaba su nueva vida. Sacó el teléfono y marcó el mensaje de Abigail. Quedamos mañana. Discutiremos los detalles de la asociación. Por primera vez en mucho tiempo se sintió extrañamente tranquila, como si por fin hubiera llegado la primavera tras un largo invierno. Las líneas del papel de dibujo se desdibujaban ante sus ojos. Eran las 3 de la madrugada, su tercera taza de café, pero Peyton no podía parar. Había tanto silencio en la oficina vacía, solo el susurro de un lápiz, el zumbido sordo del aire acondicionado y sus propios pensamientos. El centro cultural iba a ser el regreso a su profesión. No un proyecto más, un manifiesto, una prueba para sí misma de que la vida no se acaba con un matrimonio roto. Cambió ligeramente la inclinación de la línea del atrio, dando al edificio un aspecto más dinámico. Me pregunto, pensó Peyton, si esto podría ser demasiado. ¿Demasiado atrevido para la conservadora Boston? Pero enseguida se contuvo. Deja de dudar. Fueron esas eternas dudas, el deseo de ajustarse a las expectativas de otros, lo que la llevó a... Sabía que te encontraría aquí. Abigail estaba en la puerta con 2 tazas de café. Las 3 de la mañana. Peyton enarcó una ceja. ¿Me estás siguiendo? No, es que olvidé mi identificación y vi la luz. Abigail dejó el café sobre la mesa. Ya sabes, el trabajo nocturno es la primera señal de que una persona intenta esconderse de algo. No me estoy escondiendo, se estiró Peyton, estirando la espalda rígida. Solo quiero cumplir el plazo. La presentación es dentro de una semana, y mañana hay una estúpida vista por el divorcio. Por eso estás aquí por tercera noche consecutiva. Abigail se sentó en el borde de la mesa mirando los planos. Aunque, maldición, esto es increíble. Sobre todo esa línea del atrio de ahí, muy atrevido. Peyton sonrió involuntariamente. ¿En serio? ¿Y yo que pensaba que quizá era demasiado? No, es perfecto. Abigail se quedó callada. ¿Sabes lo que he notado en ti?
Por fin has dejado de fijarte en las opiniones de los demás. Cada proyecto solía pasar por 10 revisiones. Siempre te estabas cuestionando. Porque el crítico jefe me esperaba en casa. Peyton hizo una mueca. Cariño, ¿no puedes hacerlo sencillo? ¿Por qué tienes que hacerlo complicado? Y yo escuchaba, como una idiota. Oye, Abigail le dio un ligero golpe en el hombro. Deja de machacarte. ¿Por qué no me dices qué te vas a poner mañana? Peyton gimió. Dios, ni siquiera lo había pensado. Probablemente un traje gris. Ni hablar. Abigail se puso en pie. Vamos a mi casa. Tengo el vestido perfecto para la primera vista del divorcio. Créeme, sé de lo que hablo. El juzgado estaba inusualmente silencioso por la mañana. Peyton tiraba nerviosamente de las mangas del vestido azul oscuro de Abigail. Un vestido realmente perfecto que acentuaba su figura pero no era llamativo. Reed se sentó a su lado y de vez en cuando le apretaba la mano. El simple gesto le facilitaba la respiración. «Sabes», susurró su hermano, «estoy orgulloso de ti. De verdad que lo estoy». Peyton quiso contestar, pero vio entrar a Declan. Había adelgazado y el traje le quedaba holgado. Cuando sus miradas se cruzaron, sintió una extraña punzada en el corazón, no dolor, más bien un eco de dolor. Llegó el momento, pensó. 15 años que terminan aquí, en una sala fría. La sesión pasó como un borrón. Trámites, papeleo, fechas para la siguiente vista. Declan no argumentó nada, solo se sentó con la cabeza gacha mientras su abogado leía la declaración. «Vamos a nuestra casa», dijo Reed después de la vista. «Los niños llevan preguntando por tía Peyton desde esta mañana. Ella quería decir que no, pero se dio cuenta de que no podía. Hoy no quiere estar sola». Los gemelos la recibieron con un chillido de alegría. Michael, el mayor, inmediatamente exigió ver el truco de la moneda, y de repente preguntó, «¿No viene otra vez el tío Declan?». Peyton se quedó helada, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Qué decirle al niño? ¿Cómo explicarle la traición, las mentiras, el divorcio? Reed reaccionó al instante. «Vale, ¿quién quiere helado?». Los niños corrieron a la cocina. Sarah, la mujer de Reed, se sentó tranquilamente a su lado. «Los niños lo entienden todo, a su manera, pero lo entienden. Y te quieren. Todos te queremos. ¿Incluso después de que yo arruinara el idilio familiar?». «¿Tú?», Sarah resopló. «Cariño, tú eres la que ha intentado mantener la calma. Es solo que a veces hay que dejarse llevar». Aquella tarde, justo cuando Peyton estaba a punto de marcharse, Marjorie llamó. «¿Estás en casa? Voy para allá, con pastel de arándanos». «Mamá, no tienes que». «Sí que hace falta, soy tu madre después de todo. Y debería haber estado ahí para ti todo el tiempo». Se sentaron en la cocina como si fueran niñas, 2 mujeres reviviendo sus dramas. La tarta estaba deliciosa. «¿Recuerdas?», sonrió Marjorie mientras le ponía el segundo trozo a su hija, «cómo decidiste ser arquitecta cuando tenías 5 años? Viste un programa sobre rascacielos y dijiste, voy a construir uno de esos. Y tú dijiste que no era un trabajo de mujeres». Peyton sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y qué equivocada estaba. Marjorie cubrió la mano de su hija con la palma. «Dios, me equivoqué en todo, siempre tratando de controlarte, de enseñarte sobre la vida. Y te has convertido en una persona tan hermosa, fuerte». «No soy tan fuerte, mamá». «No, cariño, eres mucho más fuerte de lo que crees». Al día siguiente, Hayden entró en la oficina. Peyton ni siquiera lo reconoció al principio. Normalmente nervioso, hoy estaba inusualmente tranquilo, y con un ramo de peonías, sus favoritas. «Hola», se movió inquieto en la puerta igual que antes. «¿Me permites?». «Claro», sonrió ella, recordando cómo la había ayudado en sus peores días. «¿Te pasa algo?». «No, solo…». Respiró hondo. «Mira, sé que no es un buen momento. Acabas de iniciar los trámites de divorcio, tienes un nuevo proyecto. Pero tengo que decírtelo». Peyton se quedó paralizada, mirándole la cara pálida. Un pensamiento inoportuno pasó por su mente. «Esto no…». «¿Decir qué?». «Sir, estoy enamorada de ti. Llevo enamorada de ti mucho tiempo, probablemente desde el primer día que entraste en la empresa». Las palabras salieron de él como el agua de una presa rota. «Pero eras la esposa de Declan, y me mantuve callado. Y ahora ya no puedo callarme más». «Aquí viene», pensó Peyton, «lo que he estado temiendo». «Hayden». «No, espera», levantó la mano. «No estoy esperando una respuesta, no estoy pidiendo nada.
Solo quería que lo supieras. Y si alguna vez... Dejó de hablar, jugueteando nerviosamente con su corbata. Peyton lo miró y sintió una extraña mezcla de gratitud y fatiga. Hayden era un buen hombre, de fiar. En otra vida, tal vez... Gracias por las flores, sonrió suavemente. Y por tu sinceridad, pero necesito tiempo, mucho tiempo. Lo comprendo, asintió con la cabeza. Que sepas que estoy aquí, siempre. Por la tarde volvió a sentarse sobre el proyecto del centro cultural. Las líneas del papel se estaban convirtiendo en algo más que un edificio. Era su renacimiento, su forma de decirle al mundo, sigo aquí y soy más fuerte que nunca. El teléfono tintineó. Un mensaje de Reed. Los gemelos piden una tía para el fin de semana, sin excusas. Peyton sonrió y sintió que el calor le invadía por dentro. La vida no se acababa, solo empezaba de nuevo. Y tal vez esta nueva vida sería mejor que la anterior. ¡Felicidades! Abigail irrumpió en el despacho con una botella de champán. El centro cultural es oficialmente nuestro. Peyton se apartó de los planos. ¿Qué? ¿La decisión de la junta? Acaban de llamar. Abigail se desplomó en la silla. Deberías haber visto las caras de los competidores, especialmente ese pomposo Jameson de Brown y Asociados. Estaba seguro de que conseguirían el contrato. Peyton se reclinó en la silla, intentando comprender la noticia. El mayor proyecto de su carrera, algo con lo que ni siquiera había soñado un año atrás. Abigail sirvió el champán en las copas. Cuando te ofrecí ser socia, muchos me miraron mal. Decían que después del escándalo de tu divorcio, nadie querría hacer negocios con nosotros. Pero usted se arriesgó. Y como puedes ver, no fallaste. Levantó su copa. ¿Por nosotros? Llamaron a la puerta y Hayden se presentó con un ramo de peonías. ¿Van a dar una fiesta? Ven con nosotros. Abigail ya estaba cogiendo su tercera copa. Hemos ganado la licitación. Lo sé, le sonrió a Peyton. Por eso estoy aquí. Por cierto, la prensa está ahí abajo. Quieren una entrevista con el autor del proyecto. Peyton hizo una mueca. Es todo lo que necesitamos. Oye, Hayden se sentó en el borde de la mesa. Te has ganado este momento. Todo el mundo tiene que saber que Peyton Emberly es la mejor arquitecta de Boston. Ella le apretó la mano agradecida. En los últimos meses, su relación había pasado de ser una amistad a algo más. Sin prisas ni presiones, justo lo que ella necesitaba. Esa noche, al revisar su correo, vio una carta de Declan. Tenemos que vernos. Una última vez. Hay papeles que firmar. Quedaron en verse en su antigua cafetería de Newbury Street. Peyton llegó temprano y pidió un capuchino. ¿Cuántas veces se habían sentado aquí juntos? ¿Cientos? ¿Miles? Declan se sentó en la silla frente a ella. Era mayor, demacrado, pero mantenía la cara seria. Gracias por reunirte conmigo. ¿Identificación? Sí, claro. Sacó una carpeta. Formalidades finales para el divorcio. Oh, y... he oído lo del centro cultural. Enhorabuena. Peyton levantó la vista. Gracias. Sabes, hizo una pausa. Siempre supe que tenías más talento que yo. Supongo que por eso intenté controlarte. No hagamos esto. No, escucha. Tengo que decirlo. Entrelazó los dedos. Lo he arruinado todo. Nuestras vidas, nuestras carreras, la reputación de nuestra familia. Y tú. Construiste algo nuevo. Y me alegro por ti. De verdad. Miró al hombre que tenía enfrente y de repente se dio cuenta de que ya no había dolor. Solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido. Buena suerte, Declan. Al salir de la cafetería, Peyton sintió una extraña ligereza, como si por fin se hubiera roto el último hilo que la ataba al pasado. Sacó su teléfono. Hayden, ¿estás libre esta noche? Quedaron en un pequeño restaurante italiano. Hayden estaba nervioso, ajustándose constantemente la corbata. ¿Va todo bien? Sonabas un poco raro por teléfono. Más que eso, sonrió ella. Es que pensé que tal vez era hora de seguir adelante, en todos los sentidos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quieres decir? Quiero decir que quiero probarlo, contigo. Si todavía estás, le agarró la mano. Dios, por supuesto. Te dije que esperaría lo que hiciera falta. El domingo Marjorie organizó una cena familiar. La casa se llenó de voces. Los gemelos Reed correteando por el jardín. Sarah ayudando a poner la mesa. Winnie contando anécdotas de su vida periodística. ¿Recuerdas? Levantó Reed su copa.
¿Cómo hace un año nos sentábamos aquí y pensábamos que la vida se había acabado? Peyton negó con la cabeza. No se ha acabado, solo ha cambiado. Marjorie observó a su hija, secándose furtivamente las lágrimas. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Estás sonriendo, una sonrisa de verdad. ¿De verdad? Sí, antes tu sonrisa no siempre te llegaba a los ojos, y ahora, apretó la mano de su hija, ahora eres realmente feliz. Por la tarde, cuando todos se habían ido, Peyton se sentó en el viejo jardín. Nada había cambiado aquí desde su infancia, el mismo columpio, el mismo manzano, pero ella era diferente. Hayden se acercó silenciosamente por detrás y le pasó la chaqueta por los hombros. ¿En qué estás pensando? En la vida. En lo raras que son las cosas. Hace un año, pensaba que lo había perdido todo. ¿Y ahora? Ella se volvió hacia él. Y ahora sé que esto no ha hecho más que empezar. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Abigail. La comisión ha aprobado el anteproyecto del Centro Cultural. Empezaremos las obras en un mes. Peyton sonrió. Había un nuevo proyecto por delante, una nueva relación, una nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Estaba preparada para él. ¿Nos vamos a casa? Hayden le tendió la mano. Vamos. Entrelazó sus dedos con los de él. El crepúsculo se desvanecía sobre el jardín. La música sonaba en algún lugar a lo lejos. Comenzaba un nuevo capítulo de su historia. El letrero de Amberley & Associates brillaba en la fachada de una mansión restaurada en el centro de Boston. Peyton estaba de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, contemplando el bullicio matutino del exterior. ¿Aún no te lo crees? Abigail se detuvo en la puerta con 2 tazas de café. Para ser sincera, sí. Peyton aceptó una taza. Sabes, nunca planeé abrir mi propia oficina. Pensé que me pasaría la vida trabajando para empresas ajenas, siguiendo las reglas de otros. Y ahora tienes 6 meses de clientes en fila. Y la boda es dentro de una semana. Peyton hizo girar distraídamente su anillo de compromiso. Dios, ¿cuándo llegué a ser tan feliz? Abigail sonrió. Cuando dejé de tener miedo a ser yo misma. Los preparativos de la boda estaban en marcha. Una pequeña ceremonia en el jardín. Solo las personas más cercanas a ellos. Hayden apoyaba totalmente la idea. Lo principal somos nosotros, dijo. El resto no importa. Marjorie, sin embargo, tenía una opinión. Cariño, ¿estás seguro? ¿Por qué no reservamos en ese encantador restaurante e invitamos a... Mamá, la interrumpió Peyton suavemente. Lo quiero así, sencillo y sincero. La noche antes de la ceremonia, recibí una carta de Declan. Era corta. Felicidades. Espero que seas feliz. Me mudo a Seattle. Me han ofrecido un trabajo en una pequeña empresa. Empezando de cero. Peyton le mostró la carta a Hayden. Él la abrazó. ¿Cómo estás? Tranquila, reflexionó. Como si se hubiera cerrado la última página de un viejo libro. Winnie, por supuesto, hizo su propia investigación. Cassidy trabaja ahora en una pequeña agencia inmobiliaria de los suburbios. Vende pisos piloto. Dicen que intentó conseguir un trabajo con las grandes compañías, pero... Ya sabes lo que quiero decir. No quiero ni pensarlo. Peyton sacudió la cabeza. Esa no es mi historia. El día de la boda era soleado. El jardín de Marjorie estaba empapado de flores, y los gemelos Reed, vestidos con sus trajes, llevaban los anillos. Hayden esperaba junto al viejo manzano, jugueteando nerviosamente con su corbata. ¿Estáis listos?, susurró Reed cogiendo a su hermana bajo el brazo. Peyton respiró hondo. Más que nunca, aquella noche, toda la familia se reunió alrededor de la gran mesa. Winnie hizo un brindis. Por los nuevos comienzos, por el valor de ser feliz, y por el amor que llega cuando estás preparado para recibirlo. Marjorie se secó furtivamente las lágrimas. ¿Sabes lo que he aprendido? A veces tienes que perder algo para encontrarte a ti mismo. Peyton apretó la mano de Hayden. Los farolillos estaban encendidos en el jardín y sonaba una música suave. En algún lugar, en otra ciudad, Declan empezaba su nueva vida. En algún lugar de los suburbios, Cassidy vendía pisos piloto. Y aquí, en el viejo jardín, entre los suyos, empezaba una nueva historia. ¿En qué estás pensando?, susurró Hayden. Que a veces las peores cosas que nos ocurren resultan ser las mejores, sonrió. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Peyton miró al cielo estrellado. Ahora simplemente vamos a vivir y a ser felices. Las copas tintinearon en la mesa, los niños rieron, y en ese momento Peyton lo tuvo claro. Todo iría bien.
porque ahora estaba exactamente donde debía estar.